Vamos ahora a explicar el modelo de Weiss. Comenzamos primero con la energía que ya vimos justamente para un ferromagneto, que tiene una parte que es la interacción del spin. Aquí estamos puro con las componentes Z, de modo que esas están que son las que están cuantizadas, que podemos directamente modelar directo cuando queremos sumar. Y tenemos acá esta suma sobre todos los pines que tiene el sistema, componente Z de todos esos pines, multiplicado por el campo externo que estoy aplicando, y aquí un par de constantes adelante. Eso es el factor externo sobre cada spin. Y a eso se suma este otro factor de acá, que es el de interacción. Si uno lo mira, uno va a sumar nuevamente sobre todos los pines acá. Aquí está la suma desde el J de 1 al N, con lo que es la famosa función de la constante de acoplamiento. Y acá tengo el producto de los pines, tanto del spin que estoy considerando, el mismo J que lo tengo acá, y acá el spin K, del spin K que voy ahora a considerar que está interactuando con este J. Y ahí estoy sumando sobre todos los vecinos del J, desde el K igual a 1 hasta N, que es el último de los vecinos. O sea que aquí estoy viendo para este spin todos sus vecinos cómo actúan sobre él. Este es el acoplamiento que tiende a orientar el spin en el ferromagneto y que lo mantiene orientado cuando este campo acá se desaparece. Son estos vecinos los que le crean a este un campo propio que hace que se mantenga orientado. O sea que uno puede ahora, por ejemplo, hablar de que este spin de acá, con esta suma acá de todos los, forma un verdadero campo promedio local, que es la aproximación que tengo acá, en que de hecho lo voy a definir con esta constante K y el radio giroscópico abajo, de modo que cuando yo multiplique lo pueda factorizar acá y que realmente se me simule un campo externo. Pero lo que estamos observando acá es justamente el promedio de todos los pines circundantes al spin que estoy considerando. Si uno hace eso, entonces el hamiltoniano que teníamos en delante lo puedo separar en que aquí yo tengo el J abo y el otro tema de acá, que es el tema que yo ahora tengo de la interacción, este campo medio que están creando los vecinos, lo voy a reemplazar por esta aproximación de un campo promedio y me queda un hamiltoniano nuevamente del tipo simple que ya vimos para el paramagnetismo, que tiene esencialmente una componente y tiene un campo. Un campo, eso sí que cuidado, tiene una componente H0, que es el campo externo, y otra componente que no voy a en este momento todavía, no sé cuál es el valor que tiene, pero me queda claro de que este es el valor que está representando los vecinos que están creando. Y al final actúa como si el campo que está sufriendo el spin J es la suma de los vecinos más el campo externo. Pero para el efecto de él está siendo sencillamente orientado por esta suma. Es como que hubiera para él un campo externo que está actuando y no me tengo que preocupar por el detalle. Ahora, la solución es encontrar qué es lo que es este campo. Si yo conozco este campo, entonces el problema está resuelto. Ahora aquí nuevamente me voy por la componente Z. Yo sé que en ese minuto el número cuántico que tiene es un número m que va desde un cierto valor mínimo negativo hasta el mismo valor positivo. Ese rango, lo mismo que hicimos en el paramagnetismo. Yo veo también acá que puedo introducir esta multiplicación de h barra con el radio giroscópico, de modo que tengo acá este mu b adicional que voy a trabajar para poder simplificar, que este es el llamado magnetón de Bohr, que vamos a tenerlo acá para simplificar la notación, sencillamente. Así que aquí yo tengo lo mismo, pero a la diferencia que aquí yo tengo con el número cuántico m, y estoy recorriéndolo multiplicado esto, igual que lo hicimos para magnetismo, entre un menos s y un s, por ejemplo. Así que ahora estoy capaz en situación que puedo justamente acá, tengo de menos s a s, tengo esta energía que cuando la voy a ingresar acá arriba, me va a quedar de una forma que yo puedo fácilmente sumarlo, en que sencillamente todos estos números adicionales los resumí en esta letra eta acá, esta variable eta que tiene el beta, que va en el exponente el g, el magnetón de Bohr y el campo sumado del externo más el local. ¿Okay? De esta forma yo tengo una función que ahora es fácilmente sumable. No voy a repetir el cálculo que se hizo en el paramagnetismo. Aquí hay que sumar desde menos S hasta 0 y después de 0 hasta S y restarle el factor que se tiene doble. Se usa sencillamente las reglas de la serie geométrica, se procesan las distintas funciones y se llega al final a esta expresión para la función partición, que es el seno hiperbólico de S, de este límite de acá, más un medio por este factor de acá que es beta por g mu h. O sea que acá adentro está, dentro de mi función partición, justamente estos dos campos, tanto el externo como el que yo estoy asumiendo. Y esto queda dividido por el seno hiperbólico de un medio del mismo eta correspondiente. Ahora,
Si alguien quiere revisar este cálculo, por qué da esto, es cosa de ir a la parte de paramagnetismo. Ahí está exactamente esto resuelto con la forma como uno desglosa esto, cómo lo reordena y cómo al final reconoce las funciones trigonométricas, hace este cambio de variable y obtiene esta expresión. Así que yo en esta situación, aquí voy a repetir el factor este es el factor que está apareciendo, que lo vamos a analizar brevemente, pero que es importante. En este minuto lo que estoy teniendo es una función partición con la cual yo puedo calcular, por ejemplo, una serie de propiedades, pero con un problema. Yo no tengo el campo que está dentro, no tengo el campo local. Ahora, lo que sí puedo hacer, yo puedo calcular lo que debería ser el campo y tratar de igualarlo, de modo de que al final voy a tener una ecuación justamente para el campo, que ese es el truco directamente que hace Weiss. Y lo vamos a ver al tiro en detalle. Pero antes, analicemos un poco este eta que se introdujo. El eta primero aquí se ve como una montonera de variables, pero reordenémosla escribiendo el beta como 1 sobre constante Boltzmann por la temperatura y queda de esta forma. Y si ustedes se fijan, esta es la energía asociada al campo que estoy aplicando o que internamente existe, y esta es la parte asociada a la parte térmica. O sea que voy a tener dos comportamientos distintos. Uno cuando esto es chico comparado con la temperatura, así que está dominando la parte cinética, o sea, existe la posibilidad en ese minuto de desordenar el ferromagneto. Voy a ver de que existe, de hecho, una temperatura crítica sobre la cual yo pierdo la magnetización. A no ser que yo tenga un campo externo, yo la pierdo. Así que en consecuencia hay que tener un poco de cuidado. Uno puede desmagnetizar con temperatura una máquina, por ejemplo, que tiene dentro magnetos, o sea, imanes permanentes, que ahora es expuesto a cualquier tipo de temperatura, puede al final fallar la máquina porque todos los imanes dentro del motor, por ejemplo, perdieron su magnetización. Así que hay que tener un poco de cuidado con eso. Ahora, si este campo es más grande que la parte térmica, entonces va a dominar el campo. Y en consecuencia, esta parte de acá no va a lograr desordenarlo. Por eso que este eta es clave para entender el comportamiento. Así que ahora voy a tratar de llegar al campo vía la función. O sea, esto es como pisarse la cola. Vamos a tomar una función partición que tiene un campo que no conocemos y vamos ahora a usarlo para calcular el campo que no conocemos. Pero al final, como vamos a tener que los dos están igualados, podemos resolver la ecuación justamente para obtener eso. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el spin medio en dirección Z, que en este caso es fuerza generalizada. Si uno mira la tabla, tenemos allá la fuerza generalizada, es la derivada respecto del campo magnético del logaritmo de la función partición, dividido por el beta. Fuerza generalizada con el parámetro correspondiente que tenemos aquí, que es la variable que hace del camino en el caso de la fuerza. Lo que nos va a dar es esta típica ecuación que tiene el coseno hiperbólico en las dos formas, que es justamente la función de Brillouin, que es una que ya conocimos justamente en el paramagnetismo. Así que nosotros podemos decir que este spin externo promedio va a ser igual a esta función de Brillouin con justamente el eta que ya habíamos discutido antes. Así que ahora miremos la función de Brillouin para que la tengamos nuevamente presente. Esta aparece el S y aparece el eta. Eso es lo importante. Entonces ahora podemos cerrar el círculo, porque nosotros sabemos que este campo que generan localmente se calcula de esto. Y nosotros ahora tenemos una estimación justamente para eso. Así que yo puedo ahora reemplazar esto acá y con eso tengo una estimación de lo que es mi H promedio acá. Así que yo estoy corrigiendo mi eta, que está dentro de la función de Brillouin y que al final lo estoy obteniendo de esta forma. O sea que yo lo tengo acá dentro de esta ecuación y lo estoy igualando a través de esta ecuación a nuevamente el H. O sea que tengo dos lados de una ecuación que tiene que haber un campo local interno o un spin promedio local que me va a permitir explicar eso. Así que lo que vamos a hacer ahora es mirar esta igualación. Así que cuidado, antes teníamos lo que era el campo acá y teníamos escrito lo que es esta magnetización acá. Y si yo junto, aquí, perdón, acá abajo quedaba este término de aquí, quedó acá con el 2 que lo estamos pasando hacia el otro lado, queda este término acá y al otro lado está quedando este término de acá. O sea, esto acá es la estimación del campo y esto es lo que debería ser el campo si yo uso esta ecuación de acá, porque yo estoy mirando, a ver, digamos de otra forma, si uno despeja este H promedio acá, va a quedar un eta multiplicado por este término y va a quedar restándose este término de acá, que es exactamente lo que tenemos aquí. Aquí tenemos esa parte. O sea que yo estoy calculando con esta expresión de acá lo que debería ser el eta, en que yo introduje
el campo magnético aquí, el H0, más este campo interno. Por otro lado, yo sé que este campo interno se calcula vía esto y esta ecuación de acá, que es lo que yo tengo a este lado de acá. En consecuencia, el H promedio o el spin correspondiente medio tiene que cumplir que la estimación que yo hice a través de esta ecuación tiene que ser igual a la estimación que yo tengo a través de la expresión que yo tengo despejando este H de acá. O sea que esto acá, de hecho, si yo lo miro en función de la temperatura, esto es una recta y esto es una curva. Y ahora viene la interpretación gráfica. Y si ustedes se fijan, yo voy a comenzar primero con el caso acá, que yo tengo esta recta. A ver, voy a mostrar la recta. No, acá arriba se ve la recta. Que yo tengo que va a crecer en función de K por eta. Y claro que eta es el mismo eta que yo tengo al lado de acá, o sea que aquí yo estoy graficando eta. O sea que la pendiente de esta recta acá, porque esto es una recta, es proporcional al eta y aquí hay una constante. Así que la pendiente es K o sea, la constante de Boltzmann por la temperatura. Y la constante, esta depende del campo externo. Y esta constante desplazó la recta para acá abajo. Esta distancia de acá es este término de acá. O sea, este lado de la ecuación, que es la estimación directa que yo tengo mirando el eta de lo que debería ser el campo externo, o sea, perdón, interno local, es esta recta de acá. Por otro lado, lo que yo estimé usándolo con la función partición, que también depende del eta y que está prácticamente es el eta el que estoy buscando, es esta curva de acá. Y donde se cruzan, donde se intersectan, estoy encontrando un eta en que el campo que yo tengo en este lado es igual al campo que tengo local que tengo en este otro lado. O sea que estoy aquí llegando a la solución del problema. O sea, lo que hace Weiss es estima primero todo como si existiera un campo conocido o un spin asociado conocido. Después usa la función partición correspondiente para calcular por otro lado el campo y después iguala el calculado con la función partición con el que yo tengo originalmente, inicialmente. Y de hecho, de esa igualación yo obtengo la solución que es justamente la magnetización que yo voy a tener. Ahora, lo interesante es que este factor de acá depende del H0. O sea, depende del campo externo. Si yo hago cero este factor de acá, la recta se me va a desplazar para acá arriba. Y si me desplaza acá arriba, porque ahora está pasando por el origen, yo tengo la posibilidad, aquí todavía encontré una solución, pero si la pendiente es muy alta, o sea, la temperatura es tan alta que la pendiente es muy alta, yo podría tener que la recta pasa por acá y nunca intersecta a la función de Boltzmann. Y eso significaría que no existe una solución, o sea que no se genera el campo interno. Así que si la temperatura es muy alta, yo no voy a tener solución de esta ecuación, así que no voy a tener magnetización permanente. Eso es muy importante porque justamente está explicando este comportamiento. Ahora, a medida que yo le genere un campo, yo lo puedo hacer con una cierta pendiente muy grande, pero si tengo cualquier pequeño campo, yo automáticamente voy a lograr orientar y en consecuencia voy a magnetizar siempre. O sea, el campo externo, si existe, magnetiza. Si no existe, entonces tengo el problema que se puede desmagnetizar con la temperatura. Así que una forma como ustedes pueden volver a magnetizar un cuerpo que se desmagnetizó por la temperatura es aplicando un campo externo, eso va directamente. Ahora tiene que estar en la dirección que yo lo necesito para que el imán funcione nuevamente. Esa es la solución en forma gráfica. Ahora uno puede analíticamente también analizarlo. Uno dice, ok, la pendiente acá, para que exista una solución, la pendiente de esta curva tiene que ser mayor que la pendiente de la recta. Y esa condición es la que me da para que exista justamente magnetización. Si ahora uno se va a temperaturas bajas, porque aquí estamos mirando temperaturas bajas en esta zona de acá, entonces yo puedo ahora desarrollar la función de Boltzmann, eso la vimos también, queda de esta forma y ahora uno puede aplicar directamente esto aquí lo deriva, queda este factor de acá y aparece la temperatura clave bajo la cual esto es una igualdad. Recuerden si esto está desarrollado para un eta muy pequeño, muy chico, más chico que 1. Si yo esto lo reemplazo acá, lo derivo, me va a desaparecer este eta acá, me queda 1/3, S más 1/2 acá, me queda igualado a esto, ese es el límite. Así que existe una temperatura, si ustedes aquí lo despejan, les da una temperatura clave. Si la temperatura sobrepasa esta temperatura, que se llama, en honor a Madame Curie, se llama la temperatura de Curie, es en ese minuto en la desmagnetización ocurre. ¿Okay? En consecuencia, al final tenemos
el estudio de lo que pasa en este eta muy chico. Uno puede ahora mirar las propiedades de esto, porque lo puedo calcular en ese momento, uno lo puede desarrollar, puede llegar a la ecuación. Acá tengo nuevamente mi recta, acá tengo el desarrollo correspondiente, lo igualo para encontrar la raíz, uso la ecuación de la temperatura y voy a llegar a que este es mi eta correspondiente, que es el que me está permitiendo modelar, y aquí tengo la dependencia de la temperatura justamente de este factor. Con ello puedo, por ejemplo, calcular la magnetización ahora, porque ahora tengo la solución, sé cuál es el campo. O sea, tengo el método para cada vez calcularlo. Así que si lo calculé de esta forma, lo multiplico por el mu y lo sumo sobre todos los pines, obtengo la magnetización. Así que aquí yo reemplacé por esta función y tengo entonces la magnetización como una función de Brillouin con este eta que directamente lo puedo sacar, por ejemplo, en el límite de bajas temperaturas, perdón, claro, de bajas temperaturas, de esta forma donde está justamente este campo asociado. Así que la magnetización está directamente relacionada de esta forma, y si ahora uno quiere también puede calcular la susceptibilidad, en que yo en este minuto lo que tengo que hacer es derivar la magnetización respecto al campo, lo cual es derivarlo respecto al eta y el eta respecto al campo, lo cual me da esta expresión. Y si uno hace el álgebra correspondiente para un eta correspondientemente pequeño, da que la susceptibilidad tiene esta forma. Depende de la temperatura, de esta forma, y que para temperaturas superiores a la temperatura de Curie yo tengo un cierto valor, y si no, lo tengo con el signo opuesto, y hay una discontinuidad, que es el típico cambio de fase que estoy teniendo porque el sistema pasa de una fase a la otra en la temperatura de Curie. Ese es el modelo de Weiss. Es básicamente el calcular, o con un truco calcular, el campo local que hay, que está afectando al spin correspondiente, y ver de que existe una solución, que es la que vimos acá. Cada vez que tengo magnetización existe esta solución que me permite una magnetización pese a que yo me encuentre en esta parte de acá sin el campo externo. Mientras la temperatura sea suficientemente baja, me encuentro dentro de esta posibilidad de tener una solución sin un campo externo. Y recordemos que todo esto al final está asociado a el factor eta, que es si el campo externo o interno también es suficientemente grande, va a dominar los efectos de temperatura. Pero si el campo externo o el campo que tienen ustedes internamente es demasiado chico, la temperatura es la que está dominando, en ese minuto se me puede desmagnetizar. Eso es el modelo de Weiss del ferromagnetismo.